Buenos días. Como presidente de Nueva Economía Forum les doy la bienvenida a un nuevo evento de NEF Online, la plataforma telemática que organizamos gracias al mecenazgo del Grupo de Salud Asisa y con el apoyo tecnológico de Microsoft. Este acto se difunde por Teams y por YouTube simultáneamente a través de nuestra web nuevaeconomiaforum.org. Hoy tenemos como invitado a don Manuel Pérez Sala, que recientemente ha asumido la presidencia del Círculo de Empresarios. Buenos días, don Manuel. ¿Cómo ha afectado la COVID-19 a usted, a su familia y a sus colaboradores? ¿Qué valoración se hace desde el Círculo de Empresarios sobre la gestión de la pandemia y de las vicisitudes del plan de vacunaciones? Por ejemplo, ¿qué le parece que anteayer el presidente del Gobierno haya anunciado que no habrá prórroga del estado de alarma, que termina el día 9 de mayo, y que muchos sectores consideran que esto sería una dejación de funciones y dejaría a las comunidades autónomas sin amparo jurídico? Buenos días, José Luis. Encantado de estar con vosotros. Efectivamente, la sensación que tenemos todos los ciudadanos es una sensación de desamparo. Existe una absoluta confusión sobre las medidas que toma el Gobierno, la Unión Europea y las comunidades autónomas. Y efectivamente, la sensación que tenemos todos es que el fin del estado de alarma es necesario, pero que habrá que poner en práctica las regulaciones o la legislación oportuna para que no se produzca una situación de inseguridad jurídica. Mientras tanto, creo que cada uno de nosotros, como ciudadanos, debemos de forma responsable reiniciar nuestra actividad fundamental para la recuperación de nuestra economía y además hacerlo con un sentido de la responsabilidad que nos dé a todos la seguridad sanitaria suficiente. Tras las estimaciones del Banco de España y del Fondo Monetario Internacional, ¿cómo valora, señor Pérez Sala, la situación de la economía española y las expectativas de recuperación? ¿Cuánto vamos a tardar para volver a las cifras económicas y de empleo que tenía España antes de la pandemia? ¿Comparte usted el optimismo del Gobierno? Yo creo que no vamos a volver a la normalidad desde el punto de vista económico, es decir, a tasas de desempleo razonables y a tasas de actividad económica razonables hasta el ejercicio 2023. Es decir, tenemos todo el año en curso por delante y el año que viene como años de esfuerzo, de sacrificio para la recuperación, esperando llegar en el año 2023 a una situación prácticamente normalizada. Mientras tanto, el ritmo de vacunación y el ritmo de recuperación económica que conlleva el programa de vacunación son fundamentales para conseguir cuanto antes la recuperación. Yo creo que la cifra de crecimiento rondará el 6%, que es la cifra que estiman los diferentes organismos internacionales. Fernando Jáuregui, a propósito de este tema, le pregunta si cree que los objetivos de recuperación económica mejoran sus expectativas y perspectivas tras la salida de don Pablo Iglesias del Gobierno. Pues mire, por un lado, la salida de don Pablo Iglesias del Gobierno introduce menos ruido mediático en la acción del propio Gobierno. Pero en definitiva, Pablo Iglesias sustenta el Gobierno, es decir, la permanencia del presidente del Gobierno depende de la voluntad de Pablo Iglesias y como consecuencia desde fuera del Gobierno pues tendrá todos los mecanismos a su disposición para condicionar la política económica. Don Manuel, usted llegó hace un mes a la presidencia del Círculo de Empresarios con un notable bagaje empresarial, incluyendo la presidencia del Grupo Perseo y su formación como ingeniero de caminos. ¿Qué objetivo se ha marcado para su presidencia y cuál es la aportación que quiere hacer el Círculo de Empresarios a la sociedad española? Pues mire, lo voy a resumir muy rápidamente y luego daré algún detalle adicional. Queremos que nuestros hijos y nuestros nietos recuperen la ilusión. Queremos que tengan un futuro sin hipotecas y como consecuencia tenemos que conseguir que vivan o que puedan vivir en un país con unas instituciones de calidad, en una democracia plena y con los graves problemas estructurales que tiene nuestro país resuelto. Parece mentira que 44 años después de la fundación del Círculo de Empresarios, la defensa de la libertad de empresa, del libre mercado, del espíritu emprendedor,
en beneficio del conjunto de la sociedad, esté tan de actualidad, porque parecen amenazadas en los días que vivimos. A todos nos compete un enorme esfuerzo por conseguir encontrar este entorno donde podamos vivir en paz y en libertad. Para eso pretendemos mejorar nuestra capacidad de influencia en la sociedad, cambiando nuestros mensajes, haciéndolos más llamativos, más directos, más claros, tratando de llegar a todo el mundo, porque creemos que convenciendo a los ciudadanos podremos influir en los gobernantes. Y por otro lado tenemos que profundizar en los mensajes, que sean más objetivos, más rigurosos, más contundentes, más incontestables, porque realmente hay que explicar a la sociedad española qué cambios hay que hacer para conseguir que la sociedad española levante el vuelo y sea de nuevo una sociedad ilusionante. Y en esto el poder político no nos ayuda mucho, porque los intereses partidistas y personales de los políticos españoles hacen primar el interés partidista sobre el interés de todos los ciudadanos. Don Manuel, ¿qué le parece la forma en la que el Gobierno está abordando la gestión de los fondos de ayuda del programa europeo Next Generation? ¿Tiene alguna duda de que vayamos a recibir estos fondos que tantas expectativas han generado? Su pregunta creo que está dividida en dos partes. Con relación a la primera, le diré que nos preocupa mucho la transparencia en el uso de los fondos. De hecho, hemos solicitado al Gobierno que se creara una agencia que gestionara, asignara y controlara estos fondos, como se ha hecho en otros países europeos. Pero el Gobierno sostiene que no, que es capaz de gestionarlos por sí mismo, sin ninguna ayuda, sin ninguna intervención y dando garantías de transparencia. Me da la sensación de que los acontecimientos recientes con relación a la compañía Plus Ultra ponen de manifiesto que esta pretensión no es del todo cierta, porque los fondos aportados a esta compañía no hubieran superado en ningún caso los criterios de cualquier organismo o agencia independiente. Como consecuencia tenemos una gran preocupación. La segunda parte de su pregunta, relativa a que si tenemos alguna duda de la llegada de los fondos, le diré que los fondos en su vertiente que no son de préstamo están subordinados a la realización de una serie de reformas estructurales. Si somos capaces de acometer estas reformas estructurales, llegarán los fondos, y si no somos capaces o nos retrasamos en ellos, los fondos se retrasarán. Don Manuel, ¿cómo debería ser la reforma laboral y qué papel puede desempeñar en este ámbito el círculo de empresarios, teniendo en cuenta que las negociaciones les corresponden a las organizaciones patronales y sindicales, salvo que cambie esto? ¿Qué elementos son esenciales para ustedes? ¿Qué luces rojas no deberían traspasarse? Y también le preguntan por el chat de Teams si debería esperarse un tiempo prudencial para afrontar la contrarreforma laboral. En estas circunstancias creo que debemos ser claros con las posiciones que mantenemos con relación al mercado laboral y eventualmente a lo que yo denomino contrarreforma laboral, no reforma. En el mercado laboral tenemos enormes problemas en España. De hecho, si utilizáramos la famosa frase de Einstein que dice «es una locura intentar conseguir resultados diferentes haciendo siempre las mismas cosas», nos las podríamos aplicar al mercado laboral, donde mantenemos unas tasas de desempleo elevadísimas y una precariedad laboral, sobre todo relacionada con los contratos laborales, con los contratos temporales, muy importante. Yo creo que es hora de adoptar medidas diferentes y valientes, y creo que pasan por varios ejes. En primer lugar, hay que simplificar los modelos contractuales y dejarlos reducidos a 3. Y en segundo lugar, reconocer que buena parte de la temporalidad en España está relacionada con el coste de despido. Y como consecuencia habrá que abordar ese tema también de forma valiente. No queremos perjudicar los intereses de nadie ni hacer ninguna propuesta retroactiva, pero sí pensamos que de cara a futuro en España los costes de indemnización, los costes de despido, deberían asemejarse a los
países que mejor funcionan en Europa, que por cierto son Dinamarca, Alemania, países absolutamente solventes, donde el coste de despido ronda los 15 días por año. De esta manera, nosotros podríamos optar por 3 tipos de contrato. El contrato de aprendizaje, el contrato temporal por causa justificada, y todos los que no sean contratos de aprendizaje o contratos temporales por causa justificada serán contratos indefinidos con una indemnización razonable que permita al empleador romper las barreras de salida, pero al mismo tiempo las barreras de entrada, que son realmente el condicionante, y como consecuencia dar mucha más estabilidad al empleo. Como decía hace un momento, no es con carácter retroactivo, sino que es un compromiso de la sociedad por asumir posiciones nuevas que puedan ayudar a aquellos que lo necesitan, que son los que no tienen empleo. Actualmente los agentes sociales negocian en favor de los que tienen empleo y nos olvidamos de los que no lo tienen. Recordemos que en España, sobre una población activa de unos 23 millones de personas que quieren trabajar, tenemos 4 millones de desempleados, 900.000 en ERTE, 500.000 autónomos que han tenido que darse de baja. 1 de cada 4 españoles que quieren trabajar no pueden trabajar. Creo que es hora de empezar a pensar en soluciones imaginativas y valientes. Presidente del Círculo de Empresarios, ¿considera usted que debería prorrogarse el sistema de ERTES más allá de mayo? ¿Considera que penaliza este sistema la obligación de las empresas de no despedir, de no prescindir de sus trabajadores si han estado en ERTE durante los 6 meses siguientes? Efectivamente, creo que la prioridad ahora es el empleo y que no podemos perder el tiempo en disquisiciones que nos alejan de ese objetivo. El empleo supone la recuperación de la economía y, como consecuencia, la recuperación de nuestras vidas. Algunas empresas, desgraciadamente, no van a poder cumplir los compromisos que asumieron cuando se pusieron en marcha sus ERTES, fundamentalmente porque se han producido circunstancias que no dependen de ellos. El retraso en la vacunación, la segunda, la tercera, la cuarta ola, no son imputables a las decisiones que han tomado las empresas. Son acontecimientos sobrevenidos y, en algunos casos, relacionados con mala gestión de las instituciones públicas. Por favor, démosles los mecanismos necesarios para que puedan recuperarse, recuperar el empleo y volver a la normalidad. En medios empresariales existe una gran preocupación por el deterioro de nuestras instituciones democráticas y sobre nuestra imagen internacional de país. A estos temas se va a referir una de sus invitadas en este evento, doña Carmen Mateo, presidenta de Cariotipo MH5. ¿Cómo está, doña Carmen? Buenos días. Buenos días, José Luis. Pues muchísimas gracias por invitarme a participar en este encuentro y estoy encantada de compartir coloquio con personas tan queridas y admiradas como Manuel, Isabel y Alberto. Voy a hacer unos comentarios, José Luis, si te parece, muy brevemente, compartir unos datos para que nuestro presidente después los comente. En primer lugar, me gustaría comentar que España ha caído 6 puestos, ha perdido 6 puestos en el ranking de calidad democrática que todos los años publica el Economist. Es verdad que este año ha sido un año en la que varios países de nuestro entorno han perdido puestos en este ranking, pero también es verdad que otros muchos lo han ganado. Otro dato que me gustaría compartir con todos ustedes es que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha señalado que el actual gobierno de España, el gobierno Sánchez-Iglesias, ha sido el más opaco desde el año 2015, año de creación de este organismo. Concretamente, señala que el Gobierno está implicado en 3 procesos. El primero, en la opacidad con la que se ha llevado a cabo el traslado de inmigrantes de Canarias a la península. El segundo, la destitución del jefe policial que alertó de la pandemia en enero del año pasado. Y el tercero, no dar a conocer los nombres del Consejo de Expertos en la primera ola COVID. Hay otros hechos relevantes, por supuesto los ataques a la corona, que también me referiré, pero el hecho de que el Departamento de Estado de Estados Unidos haya destacado en su informe sobre derechos humanos
que el Gobierno de España y determinados países que lo sustentan, partidos que lo sustentan, hayan protagonizado ataques a la libertad de expresión, incluso señalado periodistas. Traigo también el caso Plus Ultra, como un tema de interés. Nadie duda que España es una democracia plena. En todo caso, sí creo que son datos preocupantes que, como muy bien comentabas, José Luis, pueden socavar la confianza en nuestro país, la confianza en nuestras instituciones y, por lo tanto, nuestra recuperación económica. A mí me gustaría que nuestro presidente Manuel Pérez Sala nos comentara en qué medida tiene preocupación por esta situación, por esta deriva. Gracias, Carmen. Yo creo que la calidad de las instituciones públicas es esencial para que una sociedad se desarrolle y para consolidar el bienestar. Vivimos en un Estado de Derecho y el Estado de Derecho está basado en el cumplimiento de la ley y en la existencia de instituciones sólidas que lo garanticen. Como consecuencia, que los partidos que están apoyando al Gobierno realicen un ataque sistemático a las instituciones deteriora gravemente la calidad democrática de nuestro país y, en definitiva, provoca una situación de desconfianza en nuestro sistema. Los políticos están al servicio de los ciudadanos y parece que han olvidado que no somos los ciudadanos los que estamos al servicio de los políticos. Es importantísimo respetar la separación de poderes, la jefatura del Estado, el control parlamentario y no supeditar la actuación de los cuerpos y seguridad del Estado y de los funcionarios a los intereses políticos de los gobernantes. Como consecuencia, proteger la democracia es precisamente proteger el Estado de Derecho y nuestras instituciones y entender que ese poder político se ejerce al servicio exclusivamente de los ciudadanos y no de los intereses partidistas del momento. Reforzar esa calidad democrática significa pensar en que una democracia es una sociedad como la que podemos ver en Reino Unido, en Dinamarca, en Francia, en Alemania, y que en absoluto una democracia es, aunque lleve su apellido, la República Democrática Alemana, la República Democrática de Corea del Norte o la República Bolivariana de Venezuela. Si pensamos que la democracia es eso, nos equivocamos. La democracia es libertad, es Estado de Derecho, es responsabilidad y es una administración fuerte al servicio de los ciudadanos. Doña Carmen se refería al deterioro de la imagen por parte de incluso partidos políticos, uno que forma parte del Gobierno, la imagen de la corona. ¿Cómo ve usted este asunto que introducía doña Carmen? Pues mire, la corona ha sido una de las instituciones que ha dotado a nuestro país de la estabilidad necesaria para consolidar en los últimos 40 años a España como una democracia plena. Ha jugado un papel absolutamente decisivo. Y tanto el rey emérito como el actual, Felipe VI, han desempeñado sus responsabilidades institucionales con de forma absolutamente impecable. Yo creo que el rey, como jefe del Estado, ofrece a España la estabilidad institucional necesaria y además la imagen internacional que confiere a España un Estado en el orden internacional. Desprestigiar la corona significa atacar la estabilidad de las instituciones de nuestro país y significa también desprestigiar la imagen de España en el mundo. Y, por cierto, no se me ocurre mejor jefe del Estado para nuestro país que Felipe VI. Continuamos en este evento online de Nueva Economía Forum conversando con el presidente del Círculo de Empresarios, don Manuel Pérez Sala. ¿Qué proponen ustedes para la reforma de las pensiones? Un tema que el Círculo ha abordado de forma recurrente durante los últimos 25 años de su historia. Mire, la reforma de las pensiones nos parece algo absolutamente decisivo. Es decisivo porque si no hacemos nada, nuestro sistema de pensiones se colapsará en muy poco tiempo. ¿Y qué es lo que entendemos que hay que hacer? Creemos que hay que tomar decisiones absolutamente urgentes y absolutamente claras.
no se trata de reformar uno u otro parámetro, hay que reformarlo absolutamente todo. Tengamos en cuenta el contexto. Nuestro sistema de pensiones se aprueba, nace en el año 1978 y en aquel momento la edad de jubilación era 65 años, una persona trabajaba 40, se jubilaba a los 65 y su esperanza de vida era de 75 años. Nada ha cambiado desde entonces. La edad media de jubilación en España son 64 años, pero la esperanza de vida ya no son 75, son 84 años. Lo cual quiere decir que nuestro sistema ya lleva mucho tiempo descompensándose. Por otro lado, el número de cotizantes por pensionista ha pasado de 2,7 en el 2007 a 2,2 en el 2019. Y las previsiones son alcanzar la cifra de 1,3 en el año 2050. De nuevo, es otro dato que nos lleva a plantearnos una profunda reflexión. Pero voy a darle un dato más que creo que es muy importante resaltar. En el ejercicio 2020, la deuda de la Seguridad Social se ha incrementado en 30.000 millones de euros, aproximadamente un 20% del pago de pensiones de ese año. ¿Esto qué quiere decir? Que el 80% de las pensiones de 2020 se han pagado con cotizaciones y un 20% con cargo a deuda, es decir, un 20% de las pensiones del ejercicio 2020 las van a pagar nuestros hijos y nuestros nietos. A mí esto me parece absolutamente injusto. Tenemos que atajar el problema. Y el problema significa que tenemos que hacer todo lo posible para que el sistema se equilibre y como consecuencia sea viable. Habrá que retrasar la edad de jubilación, calcular la pensión de jubilación con otros criterios. Lo primero que hay que hacer es establecer un sistema de cuentas nocionales, es decir, un sistema por el cual cada ciudadano sepa cuál ha sido exactamente su contribución al sistema y, dependiendo de la edad de su jubilación, qué va a recibir del sistema. De esa manera, la mayor parte de personas se darían cuenta, los jubilados, de que están recibiendo una contraprestación muy superior a sus aportaciones, y los que todavía no se han jubilado, los cotizantes, se darán cuenta de que van a tener que retrasar su edad de jubilación para recibir una pensión digna. Es decir, la primera medida es transparencia, contarle a los ciudadanos cuál es la situación real. La segunda es iniciar toda una serie de reformas que nos llevan a calcular de otra forma la edad de jubilación, computando todos los años de cotización, decidir la edad de jubilación en función de la esperanza de vida, actualizar las pensiones de forma prudente y, sobre todo, retrasar la edad de jubilación. Y le voy a dar un ejemplo práctico y concreto y perdónenme, pero personal. Yo tengo 58 años. Soy parte del baby boom. Nací en los años 60 y, como consecuencia, formo parte del grupo más numeroso de ciudadanos españoles, los que nacimos en esa época. Me debería legalmente jubilar a los 65 o 66 años. No debería hacerlo hasta los 68, porque de otra manera estoy contribuyendo a la inestabilidad del sistema. Pero digo más, si la edad de jubilación fuera algo que pudiera decidirse voluntariamente, yo no me jubilaría hasta los 70 o hasta los 71, porque me parece que es una responsabilidad ciudadana contribuir a dar estabilidad a nuestro sistema y a las instituciones. Con lo cual, simplemente invito a los ciudadanos a que reflexionen sobre este asunto, y lo hago desde un punto de vista absolutamente personal. Por último, el debate de las pensiones es un debate clientelar. Se trata de convencer a los ciudadanos de determinadas cuestiones que no son ciertas con objeto de obtener su voto. Tenemos que romper este efecto y contarle a los ciudadanos la verdad. Por último, el empleo nos ayudará a solucionar los problemas relativos a las pensiones, con lo cual reforma del mercado laboral y reforma de las pensiones están íntimamente ligadas, y la solución pasa por reformarlo todo y retrasar la edad de jubilación. La seguridad jurídica y la independencia del Poder Judicial son dos aspectos que también preocupan a los empresarios españoles. Otra de sus invitadas, doña Isabel Dutil, socia de Argali Abogados, va a referirse a ellos. Doña Isabel, buenos días, ¿cómo está? Hola, muy buenos días, José Luis, y muchas gracias por invitarme a participar.
Yo quería sí hacer unas reflexiones sobre cuestiones de seguridad jurídica. Desde el Círculo, en muchas ocasiones se ha insistido en la elevadísima cantidad de leyes de todo tipo que se promulgan en España al año, la disparidad de regulación en las distintas comunidades autónomas, el uso exacerbado que se hace del Real Decreto frente al proceso legislativo completo. Pero además ahora vemos con preocupación el fenómeno de legislar incluso con efectos retroactivos adversos. Y hemos tenido un ejemplo muy reciente estas últimas semanas en el que ha sido noticia, entre otras, la planta de celulosa de ENCE, que con motivo del proyecto de ley de cambio climático vería que los efectos retroactivos aplicarían a su fábrica de Galicia y significaría que limitaría la permanencia en Pontevedra al año 2033, con lo cual le imposibilitaría el amortizar esas inversiones, ¿no? Además de esta forma de legislar con efectos retroactivos, cambiando reglas del juego, estamos viendo también una legislación politizada, como ocurre con el tema de la ley de la vivienda, primero en Cataluña y ahora que se quiere el proyecto de ley nacional, legislativo nacional. Me gustaría una reflexión sobre cómo cree que esta inestabilidad y politización del marco normativo afecta a la economía. Y por otro lado, existe un problema sobre la competitividad en términos de justicia, ¿no? de tema judicial. Para la toma de decisiones de inversores extranjeros es muy importante el conocimiento del grado de eficacia que tiene el sistema judicial de un país. En España existe una percepción que choca con los índices internacionales, como lo es el Rule of Law Index, que posiciona a España el 21 entre 126 países. O sea, solo por detrás de países como Alemania, Gran Bretaña, pero por delante de Portugal, Grecia, Italia. Se nos puntúa en máximos en ausencia de corrupción en la policía y en los jueces, y sin embargo nos encontramos con que la percepción en España, la percepción de la ciudadanía y los barómetros como el FLAS, publicado por la Comisión Europea, ocupa un puesto 14 de 18. ¿Por qué tenemos los españoles esa percepción? ¿Por qué, a pesar de los datos objetivos, pensamos que hay una falta de independencia en el Poder Judicial y cómo afecta esto? Don Manuel. Gracias, Isabel. Yo creo que la seguridad jurídica es absolutamente fundamental para poder desarrollar la actividad económica y para poder convivir como ciudadanos en un Estado de Derecho en el que podamos, como ciudadanos e individuos, desarrollar de forma plena nuestra vida. Lo que observamos en la sociedad española es que, en general, los ciudadanos españoles son respetuosos con la ley y, como consecuencia, no centramos la inseguridad jurídica en la actuación de los ciudadanos, sino, lamentablemente, en la actuación del Gobierno. Parece que nuestro Gobierno se siente con legitimidad para poner todo en cuestión, para desafiar nuestro marco normativo y, en ocasiones, desafiar nuestro Estado de Derecho con una deriva, en ocasiones, absolutamente totalitaria. Yo creo que conviene recordar a los políticos y a nuestros gobernantes que son servidores públicos, que están al servicio de todos los ciudadanos y que es su obligación mantener la sociedad de una forma que los ciudadanos puedan actuar libremente con unas normas absolutamente reconocidas y claras de un Estado de Derecho y actuar con seguridad jurídica. De otra manera, los ciudadanos españoles no invertirán, los ciudadanos europeos no tendrán ningún interés en venir a un país donde el marco jurídico existente es posible que no se respete con posterioridad y, como consecuencia, nos veremos inmersos en una situación absolutamente imposible de controlar. Recuerdo, los gobernantes gobiernan para el conjunto de la ciudadanía y, como consecuencia, deben ser los primeros en dar ejemplo de respeto de las leyes, cumplimiento de las normas y seguridad jurídica para los ciudadanos.
Por el chat de Teams le pregunta a Laura Jerez qué lectura hacen en el Círculo de Empresarios de la convocatoria de elecciones anticipadas en la Comunidad de Madrid y de los escenarios posibles. Más allá de Madrid, ¿qué impacto podría tener en el conjunto del Estado y en el tablero político, incluyendo el liderazgo nacional del Partido Popular, una eventual victoria de la señora Ayuso que le permitiera o gobernar en solitario o en coalición con Vox? Sobre este tema también le pregunta Pedro González. Normalmente en el Círculo de Empresarios no nos solemos pronunciar sobre temas políticos. Si bien es cierto que el resultado, lo que resulte de las elecciones de Madrid, tendrá consecuencias absolutamente imprevisibles, porque todo lo que estamos viviendo recientemente es imprevisible. Nosotros lo que queremos señalar es que lo bueno para nuestra sociedad es que quien gane las elecciones, sea quien sea, respete el orden establecido, no introduzca leyes absolutamente disparatadas, regulando sectores, actividades, imponiendo precios, sino que la libertad de mercado, la libertad de emprendimiento y la libertad individual sean respetadas. Y como consecuencia que ese sea el eje que lleve al ciudadano a decidir, en el sentido que quiera, su voto. ¿Qué puede resultar después de la elección de las elecciones madrileñas? Absolutamente impredecible. Es posible que la victoria de unos sea una oportunidad de otros para aferrarse en el poder, o que la derrota de unos sea una oportunidad para otros para convocar elecciones y de esa manera multiplicar el efecto que hubieran podido conseguir. Es absolutamente impredecible. ¿Qué le parece, presidente del Círculo de Empresarios, lo sucedido ayer, que un grupo de ciudadanos trataba de reventar con cargas policiales incluidas el evento de Vox? ¿Fue una provocación por parte de Vox? Me parece que es absolutamente inaceptable que un conjunto de ciudadanos, se llamen Vox, PP, Ciudadanos, PSOE o Podemos, convoque libremente en el uso de sus derechos un acto público y un grupo de ciudadanos, alentado además por partidos dentro del gobierno, boicoteen un acto de libre expresión de ideas y de voluntades. Me parece absolutamente inaceptable. Insisto, lo hagan unos o lo hagan otros. Deberíamos todos los ciudadanos repudiar inmediatamente cualquier acto de esta naturaleza y también repudiar la incitación a la comisión de estos actos de falta de respeto y en muchas ocasiones, la comisión de delitos. Es absolutamente inaceptable. Don Manuel, contamos hoy en Nezo Online con la participación de don Alberto Terol, vicepresidente del Círculo de Empresarios, consejero de IAG y de Indra, entre muchas actividades. Don Alberto conoce muy bien aspectos determinantes para la recuperación económica de España: la creación de empleo, la educación, la gobernanza y esa que llaman economía verde. Buenos días. ¿Cómo está, don Alberto? Muy buenos días, José Luis. Mucho gusto en verte y en que me hayáis invitado a participar hoy en el debate. Pues adelante. Manuel, el Círculo de Empresarios llevamos ya muchísimos años concernidos con el tema de la educación, por varios motivos. La educación ha sido un lugar de enfrentamiento político y desde el Círculo hemos venido diciendo que es imprescindible hacer un pacto educativo que sea estable, un marco educativo que sea estable, porque es fundamental que el sistema educativo se mueva en dos ejes. Por una parte, la formación de un espíritu crítico en los ciudadanos, que cada uno piense, que no haya adoctrinamiento de ningún género. Decías antes, es fundamental el respeto a las ideas, que cada ciudadano piense lo que quiera pensar, y ese espíritu crítico, fomentar ese espíritu crítico es fundamental. Y el segundo eje es la adaptación del sistema educativo a las necesidades sociales, y muy relacionado con el tema del empleo que planteas como prioridad absoluta. Y en ese sentido me gustaría saber qué piensas, porque la percepción que tenemos es que el sistema educativo se está adaptando de una manera lenta a las necesidades de la sociedad en el mundo actual.
hay una necesidad de formar a las personas en herramientas digitales para la era digital, donde el empleo está creciendo una barbaridad en todo el mundo, y en España hay una necesidad enorme de cubrir empleos que no se cubren con este tipo de capacidades, muy basadas en STEM. Y bueno, pues hay que adaptar todo nuestro sistema educativo, formación profesional, universitaria, etcétera, para, en mi opinión y en opinión del Círculo, tener más capacidad de respuesta en la sociedad. Y el segundo tema que también me gustaría que comentaras es un poco el papel de la empresa y el papel del Círculo de Empresarios. Por tanto, en toda esta evolución que se está produciendo en todo el mundo, en relación con el papel de la empresa y el papel del empresario. El empresario ha sido punta de lanza de cambio, la empresa, la generación de empleo y generación de riqueza ha sido esencial en nuestro sistema, pero en los últimos tiempos se está produciendo, yo creo, algo que está aquí para quedarse y que a mí personalmente me parece extraordinariamente positivo, que es una mayor atención a distintos stakeholders en grupos de interés. No solamente a los accionistas. Es curioso porque estos días yo participaba muy activamente en un roadshow sobre temas de gobierno corporativo en una compañía importante cotizada en Londres, y los inversores preguntan constantemente sobre este tipo de cuestiones, sostenibilidad, igualdad, etcétera, porque la empresa efectivamente cumple un papel muy significativo en esa transformación social y en dar respuesta a la sociedad, y no solamente tener en el foco al interés del inversor, sino una multiplicidad de stakeholders. ¿Qué opinas o qué opina el Círculo de Empresarios en torno a estos dos temas? Muchas gracias, Alberto. Con relación al primer tema, todos estamos de acuerdo en que la educación es algo absolutamente fundamental y que no se debería hacer de ella un casus belli, un caso de confrontación y un caso de imposición partidista. Sería fundamental llegar a grandes acuerdos, a grandes consensos, para que la educación permitiera a los ciudadanos obtener la formación necesaria para desarrollar su plan de vida. Y lo que nos encontramos en España es una formación bastante ideológica, es una educación en la que no se fomenta el espíritu crítico, como tú muy bien decías hace un momento, y como consecuencia que no forma ciudadanos con capacidad para tomar decisiones propias e independientes. Además de eso, existe una absoluta desconexión entre la oferta y demanda en el mercado de trabajo. Es decir, nuestros jóvenes se forman para desempeñar profesiones que no se demandan en el mercado laboral. Y aquellas profesiones que se demandan en el mercado laboral no encuentran profesionales formados que puedan incorporarse a la vida laboral y empresarial. Con lo cual, esta adecuación de oferta y demanda es fundamental, lo cual significa un cambio que permita la adaptación de los modelos y contenidos educativos a las necesidades de la sociedad. Y en ello juega un papel muy importante la formación dual, la FP dual. España es un país que produce un elevado número de universitarios con relación a otros países de Europa y muy pocos especialistas y técnicos que sean capaces de desempeñar profesiones muy útiles. Por ejemplo, en Alemania la formación profesional y la formación dual ocupan un 40% de la formación de los jóvenes. Y en España esa cifra creo que no pasa del 17%. El esfuerzo que tiene que hacer España en formación profesional y en formación dual para formar a nuestros jóvenes para poder incorporarse al mercado laboral es fundamental. Tenemos que hacer un cambio drástico porque de otra manera no conseguiremos acabar con el desempleo. Tenemos que tener en cuenta que la sociedad está evolucionando mucho y lo que nos permitirá en Europa defendernos frente a la oferta laboral de países emergentes, lo único que nos defenderá es precisamente la formación. Tener personas bien formadas, con capacidades y habilidades técnicas, con criterios propios, capaces de trabajar en un entorno cambiante, en un entorno
diría que internacional, y como consecuencia es aquí donde tenemos que hacer un enorme esfuerzo. Además de esto, y atendiendo tu segunda pregunta, yo creo que el cambio que estamos viendo en las demandas de accionistas y de stakeholders en las compañías no es otra cosa que la constatación de la evolución de la sociedad. La sociedad tiene en este momento otras prioridades diferentes a las que tenía hace 50 años. Si bien es cierto que los principios básicos que sustentan nuestro sistema son los mismos, es decir, seguimos creyendo en la propiedad privada de los medios de producción, en la empresa, y seguimos creyendo en el mercado, en el libre mercado, como elemento de relación entre los individuos para pactar, acordar sus relaciones económicas y, como consecuencia, crear empleo y riqueza. Lo que ocurre es que esa propiedad, los accionistas de las empresas, hoy demandan mayor responsabilidad corporativa, sensibilidad frente al cambio climático o a otros eventos a los cuales la sociedad está muy sensibilizada, y además lo que denominamos stakeholders, clientes, proveedores, todos esos grupos que interaccionan con la empresa, evidentemente también están muy sensibilizados con esta problemática y demandan de las empresas que trasladen a sus organizaciones esa sensibilidad. Yo diría que tenemos el deber de ser receptivos ante esta demanda social, sin olvidar que tenemos que compatibilizar estas demandas con los principios de utilidad de la propia empresa, de utilidad en los servicios y productos que fabrica o que presta, y de rentabilidad como elemento básico para garantizar la supervivencia de la empresa en el futuro. Es decir, nuestro sistema económico se adapta a las nuevas demandas de accionistas y de stakeholders y tiene que hacerlo respetando los principios básicos de que debemos crear riqueza y valor, porque esa creación de riqueza y valor, esa inversión, redunda en beneficio de todos, en beneficio del conjunto de la sociedad, no solo de los accionistas y los stakeholders de una empresa en particular. Muchas gracias. Juan Ramírez, de Servimedia, le pregunta por su opinión acerca de la fusión entre CaixaBank y Bankia. Teme, le dice el periodista, que la concentración en el sector acabe mermando la competencia y perjudique al cliente empresario. Se debería ser sensible en materia de ajustes y dar ejemplo sin maximizar los despidos, ya que el Estado será el mayor accionista de la nueva entidad, con más del 16% del capital. Además de Juan Ramírez, le pregunta otro periodista, Miguel Ángel García, sobre este mismo tema. En un contexto de debilidad económica, ¿cómo puede una operación como la fusión de CaixaBank y Bankia contribuir a la dinamización económica y del tejido empresarial del país? Hay dos aspectos que tratar con relación a la pregunta. Yo diría, en primer lugar, que estamos viendo un movimiento europeo de concentración en el sector bancario y que esta operación, de alguna manera, tiene que ser vista como una operación natural. No puedo juzgar si es oportuna. Lo que quiero decir es que es natural, pero que el momento no es el momento más adecuado. Pero para regular esta situación tenemos un organismo que debe ser independiente y debe funcionar con la suficiente profesionalidad para dictaminar si hay algún lugar o algún mercado o algún sector donde se puede producir una situación de falta de competencia. Y en este caso, este organismo, la Comisión de la Competencia, debe actuar para imponer a la nueva sociedad las restricciones que sean necesarias para garantizar la competencia, la libre competencia, y no restringir los derechos de consumidores y usuarios de los servicios bancarios. Como consecuencia, hay que ser sensible a las tendencias del sector, pero por otro lado actuar de forma que las cosas se hagan de forma razonable, de forma razonada y en el momento adecuado. Le pregunta Gustavo Blanco por su opinión acerca del panorama normativo
dice quien pregunta, que se ha originado con la pandemia. ¿Cree que la proliferación de normas ayuda al entorno empresarial? En absoluto. Llevamos ya mucho tiempo recibiendo normas a diario, normas que hay que cumplir y normas cuyo cumplimiento suponen un coste significativo para las empresas. Yo creo que habría que racionalizar la actividad normativa y además dar a esta actividad normativa un sentido a medio y largo plazo de seguridad jurídica. Porque vivimos en un país dividido en 17 comunidades autónomas, cada una de ellas con capacidad normativa, y uno de los riesgos más importantes que tenemos que tratar los empresarios es la ruptura de unidad de mercado. Es decir, que la definición de un producto o servicio sea válida en una parte del mercado y en otra no. Esto nos crea una situación muy difícil de gestionar. Y por otro lado, creo que los políticos deberían acostumbrarse a redactar leyes cuando sean necesarias y no para cubrir sus necesidades particulares de actividad política o de sesgo ideológico en un determinado área. Debemos dar estabilidad tanto a nuestro sistema jurídico, en el sentido de calidad institucional y calidad de las normas que hacemos, como a nuestra actividad normativa, que sea más prudente, más sensata y dirigida a objetivos claros a medio y largo plazo. Agustín Víctor Sánchez dice en el chat de Teams que España es uno de los grandes fabricantes europeos de automóviles y le pregunta qué proyectos conoce en nuestro país para fabricar baterías que equipen los vehículos eléctricos de nueva generación. Pues mire, es cierto que está habiendo una absoluta revolución en el sector del automóvil y que España hasta ahora ha sido fabricante de automóviles tradicionales, automóviles movidos por un motor de combustión. Esta situación está cambiando, hay ya unos horizontes europeos para aumentar la participación de los vehículos eléctricos y en un futuro que los vehículos eléctricos sustituyan prácticamente la totalidad de los vehículos existentes. España es un país con una industria automovilística muy importante, pero no solo es la industria de los fabricantes, es la industria de los fabricantes de componentes. Yo creo que tenemos grupos españoles importantísimos que no solo suministran componentes a vehículos fabricados en España, sino fabricados en todo el mundo. Es decir, para nosotros la industria del automóvil es una industria esencial. Si en una industria esencial el futuro es eléctrico, debemos pedir a las marcas, recordemos que todas ellas no son nacionales, son extranjeras, a las marcas que fabrican en España que vayan introduciendo elementos de fabricación para el coche eléctrico de forma que el sector industrial español del automóvil en unos años pueda ser el sector industrial del vehículo eléctrico. Y para eso hay que hacer una serie de planes que tengo constancia de que se están poniendo en marcha, pero lo que no le puedo asegurar es si esos planes son suficientes. ¿Cómo se ve, don Manuel, desde el Círculo de Empresarios, la situación actual en Cataluña? Domingo Ferrer le pregunta qué desenlace podría tener, en su opinión, la dificultad para formar gobierno. ¿Usted sería partidario de una coalición entre el PSC y ERC, incluso a costa de que Illa, que ganó las elecciones, accediera a que Aragonés asumiera la presidencia, entrando los socialistas en el gobierno o quedándose fuera? Y Luisa Parals, también por el chat de Teams, le pregunta si temen ustedes un nuevo pulso al Estado por parte de los independentistas, por ejemplo, mediante una declaración unilateral de independencia. ¿Cuál cree que sería la reacción del presidente Sánchez? ¿Empezar por acceder a los indultos como gesto de buena voluntad? Mire, yo lo que puedo hacer es trasladarle mi preocupación por la situación en Cataluña. Es enormemente preocupante que pasen los años y los problemas no se resuelvan. Las actitudes sean las mismas y sigan intentando los partidos políticos catalanes un viaje a ninguna parte cuyo resultado no será otro más que la pobreza y la miseria
de los catalanes y del resto de los españoles. Navegamos por unas aguas complicadas y el rumbo no es el adecuado. Sobre diferentes composiciones de gobierno, como usted se podrá imaginar, yo le puedo decir que en el Círculo somos constitucionalistas. Es decir, queremos un gobierno en Cataluña que respete la Constitución y que permita crear en Cataluña un marco estable donde empresas y ciudadanos puedan vivir en libertad. Ese es el objetivo que nosotros debemos trazar. ¿Cómo se consiga ese objetivo? No somos políticos. Lo único que pedimos como ciudadanos y como empresarios es que se nos deje trabajar y que se nos deje trabajar en un entorno racional, sensato, valorando las consecuencias de cada acto que se toma, de cada decisión que se toma. Y yo creo que las concesiones políticas no son un buen modelo a seguir porque normalmente no consiguen nada. De hecho, hemos visto muchas concesiones que acaban no significando nada más que una nueva reivindicación en otro sentido. Con lo cual animamos a la sensatez, a la búsqueda de acuerdos, a encontrar un marco legislativo estable donde ciudadanos y empresas podamos desarrollar nuestras actividades en paz y en respeto a todos los ciudadanos, piensen lo que piensen. Bueno, yo quería proponerles a los 4 que están interviniendo esta mañana, a don Manuel, presidente del Círculo de Empresarios, a doña Carmen Mateo, a doña Isabel Dutil y a don Alberto Terol, que lo más brevemente posible hagan ustedes un colofón de este evento, por ejemplo, escribiendo una hipotética carta adelantada a los Reyes Magos sobre las propuestas y lo que necesita la economía española. Empezamos, si le parece bien, por don Alberto Terol. El sonido, por favor. Tiene el micrófono muteado. Disculpa, siempre pasa lo mismo en estos eventos. Yo creo que hacer un resumen de lo que ha dicho Manuel es relativamente sencillo. Lo que necesitamos es acuerdos que nos unan mucho más que dividan en el ámbito político. En el ámbito económico yo creo que tenemos varios frentes abiertos. Uno de ellos es la reforma laboral. No debería tocarse, sino ampliarse, la reforma que en su momento se hizo. El tema de las pensiones es un eje absolutamente fundamental, donde nadie se atreve a decir, ningún político, ningún partido político, y digo ningún partido político, se atreve a decir la realidad, a comunicar la realidad a nuestros ciudadanos. Los tratamos a veces a los ciudadanos como menores de edad. No se puede tratar al ciudadano como menor de edad. El problema que tenemos con las pensiones es objetivo, está ahí y hay que enfrentarlo y buscarle soluciones. Y creo que, por otra parte, en el tema de la educación hay que hacer un enorme esfuerzo, como hemos planteado, para, de nuevo, aunar voluntades, hacer pactos de Estado, despolitizar la educación y centrarnos más en adaptar la educación con rapidez, porque la sociedad cambia a muchísima velocidad, para adaptarla a las necesidades del mercado laboral. Es enormemente frustrante que haya un número enorme de ciudadanos que invierten un montón de tiempo en hacer una carrera universitaria, que no encuentran después empleo de ninguna manera que se adapte a los estudios que hayan tenido. Hay que adaptar la educación y hay una parte de cultura social para, por ejemplo, como antes muy bien decía el presidente Manuel Pérez Sala, para que la sociedad reconozca las bondades de la formación profesional, las bondades de los oficios especializados y abundar en esa idea. Yo creo que estos ejes para mí son fundamentales. Doña Isabel. Sí, pues yo creo que como ha dicho el presidente, una de las cosas más relevantes, uno de los temas más importantes sería el legislar de una manera más responsable, reducir el ritmo frenético de creación de normas de todos los niveles, de nivel comunidad autónoma y nivel estatal, intentar legislar con
proceso legislativo completo, reducir el mal uso que se está haciendo del Real Decreto. Todo supuestamente es urgente, pero se hace 4 años después de que una directiva comunitaria nos imponga un cambio. O sea, racionalizar y de verdad hacer un proceso legislativo completo, que eso es lo que permite que los sectores que están influenciados por la potencial normativa puedan explicar, puedan participar en el proceso y pueda verse mejor cuáles son los efectos adversos o los efectos beneficiosos de las nuevas normas. Intentar que éstas sean con el consenso más amplio posible para evitar que cuando cambia el gobierno de color nos encontremos, o el Parlamento nos encontremos con un cambio normativo, que cada cambio normativo y cada transición pues hace complejo la interpretación de los periodos intermedios, ¿no? y de las reglas de transición. Y yo creo que es muy importante también la defensa y respeto a las instituciones, el despolitizarlas para no erosionar su credibilidad, instituciones como el Poder Judicial o como la Fiscalía General del Estado, que eso lo que hace es restar credibilidad, cuando la realidad es que yo entiendo que nuestros jueces y nuestros fiscales son de una gran categoría y de una gran independencia, y estas tensiones políticas por las designaciones del Consejo General del Poder Judicial lo único que hacen es erosionar algo que realmente a los ciudadanos los ciudadanos creemos que funciona, que nuestro sistema judicial funciona. Y reducir eso, la diarrea normativa esta que existe, e intentar armonizar, reducir y simplificar para que la gente no se encuentre con el problema de esa ruptura de mercado, de reglas distintas en cada una de las comunidades, que resta muchísimo a la competitividad y a la posibilidad de economías de escala y de mayor productividad. Doña Carmen Mateo. España es hoy una democracia plena, pero no siempre ha sido así. Y la democracia no es un bien que exista en sí mismo, ni es algo espontáneo. Es algo que tenemos que cuidar todos los ciudadanos, la sociedad civil y también los partidos políticos. El respeto institucional, como decía Isabel, es importantísimo. Hay que sensibilizar a toda la sociedad para que reclame esta calidad democrática que hemos alcanzado, que no se pierda, que no nos dejemos llevar por esta ola populista, por esta manipulación inmensa que existe de la opinión pública a través de las redes sociales. Esto me parece que es importantísimo. Transparencia en la gestión, rendición de cuentas. El gobierno tiene que rendir cuentas a los ciudadanos, que somos quienes otorgamos el poder a los políticos. Ellos no son los dueños del poder ni de nuestras vidas. Somos nosotros quienes a través de ellos debemos tomar las decisiones. Eso por un lado. Y después los fondos Next Generation. Me parece que es una ocasión importantísima para que este dinero se gaste bien, se gaste en hacer reformas estructurales que España necesita. Creo que todos sabemos qué es lo que necesitamos. Como en medicina el diagnóstico está hecho, es muy fácil, está escrito, pero ahora hay que aplicar bien las soluciones, las medicinas. Y eso es quizá lo que falta en este momento, que no se pierda esta ocasión única e histórica para dar un empujón a nuestro país en valores democráticos, libertades y en desarrollo económico. Y finalmente el presidente del Círculo de Empresarios, don Manuel Pérez Sala, al que desde el chat de Teams invitan a que haga alguna referencia respecto de la pequeña y mediana empresa y de los empresarios autónomos. Muchas gracias, José Luis. Muy brevemente, porque mis compañeros en este debate han explicado muy bien como resume cuáles son los ejes que debemos afrontar, yo simplemente quiero invitar, animar a la ilusión de todos los ciudadanos, pero fundamentalmente de los jóvenes. Nuestra sociedad tiene muchos problemas, pero estamos todos comprometidos en solucionarlos. Solo nos hace falta que nos ayude un poco el poder político. Vamos a intentar entre todos hacer de nuestro país un lugar maravilloso para vivir, para encontrar empleo y para conseguir las metas que personalmente cada uno se fije. Con relación a la pequeña y mediana empresa, es absolutamente fundamental que potenciemos en nuestro país el crecimiento de las empresas. Es decir,
que las pequeñas sean medianas y que las medianas sean grandes. Nosotros tenemos en España, con relación a otros países europeos, un enorme déficit de tamaño. Y todos sabemos que el tamaño permite a las empresas acceder a mejor tecnología, organizar mejor sus recursos humanos, seleccionar mejor el talento. Lo que puedo hacer es animar a todos a que sigan adelante con sus proyectos empresariales, que crezcan, que inviertan, que desarrollen sus proyectos personales y empresariales con absoluta independencia y que tratemos de conseguir entre todos ofrecer con esta actividad mayor riqueza y empleo al conjunto de nuestro país, haciendo nuestras empresas más grandes. Pues llegamos al final de una nueva edición de NEZ Online, esta vez con el presidente del Círculo de Empresarios, don Manuel Pérez Sala, contando también con la participación que agradecemos especialmente de doña Carmen Mateo, doña Isabel Dutil y don Alberto Terol. Muchas gracias en nombre de nuestro mecenas, el doctor Francisco Iborra, presidente de la Organización Sanitaria Asisa. Y a todos ustedes, muchas gracias por seguirnos y les emplazamos para las nuevas actividades de NEZ Online, de las que pueden informarse en nuestra web nuevaeconomiaforum.org, donde estará ya disponible dentro de unos minutos la grabación de este evento. Mañana contaremos con la intervención de don Jaume Duch, portavoz del Parlamento Europeo. Buenos días, salud y esperanza a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días.